Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que el Señor me dio y le puse por nombre cómo aplicar la sangre. Esta enseñanza es muy buena, es muy básica y es algo que nosotros todos tenemos que estar claros en este tema. No puede haber lugar para la duda, no puede haber lugar para el error, sino que usted tiene que estar consciente del poder de la sangre. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en este momento yo vengo delante de tu presencia, Señor, y quiero darte las gracias por este tiempo, Señor, por este momento cuando puedo compartir tu palabra. Te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndome, que seas tú tomando el control. Amado Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada a nuestro espíritu. Danos sabiduría, la capacidad de entenderla, de aplicarla y de ponerla por obra en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre yo reprendo todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera venir a molestar, perturbar, fastidiar, dañar, poner confusión. Lo reprendo y lo echo fuera en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que esta palabra se hace rema en nuestro espíritu. Que esta palabra, Señor, produce en nosotros frutos al 100 por 1 en el poderoso nombre de Jesús. Te alabo y te glorifico, Señor, por tu preciosa sangre derramada en la cruz a favor nuestro. En el Muy bien, nombre de amados Jesús. hermanos. Vámonos a Apocalipsis 12:11. Yo voy a usar en todo momento la versión Reina Valera. Hoy solamente voy a usar esta versión. ¿Amén? Usted igualmente puede usar todas las versiones que usted quiera, porque la palabra de Dios es la misma en todas las versiones. Ok, leamos. Dice así Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esta palabra, hermano, habla de, de que nosotros, porque dice, y ellos le han vencido, ese ellos somos nosotros, las personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellas personas que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Esto se refiere a nosotros. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no hemos vencido con nuestra propia fuerza, ni con nuestra sabiduría, sino con la preciosa sangre del Cordero. Y dice, y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué me está hablando esto? De que nosotros tenemos que testificar la palabra de Dios. Debemos ser de testimonio, ser esos testigos del poder de Dios, ¿verdad? A través de su palabra, a través de que nosotros hablemos la palabra de Dios. En primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué me está hablando esto, amados hermanos? Todo va a pasar, todo, cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará, mi palabra es para siempre. Entonces, mis amados hermanos, Satanás no le tiene miedo a los evangélicos. Satanás no le tiene miedo a los orochos. Satanás le tiene miedo a una persona que conoce y hace la voluntad de Dios. Eso es poderoso en las manos de Dios. Somos poderosos para destruir a Satanás.
A, Satanás le teme, amados hermanos, a las personas que están comprometidas con Dios. No le teme al que va a la iglesia, no le teme al que nada más lee la Biblia, no le teme al que nada más ora. Satanás le teme a una persona que está comprometida con el Señor, que no tiene miedo de entregar su vida por el Señor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no podemos ser derrotados. El diablo no puede derrotar a un cristiano que está comprometido con el Señor, que vive en línea, que hace la voluntad de Dios. Hermanos, crea que cuando nosotros estamos alineados con el Señor, el diablo tiembla. El diablo lo pensará 2 y 3 veces para meterse con nosotros, porque sabe que cuando nosotros estamos alineados con el Señor, cuando damos la orden, le damos la orden de desalojo, el diablo tiene que desalojar. Nosotros vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Así que usted tiene que saber qué hizo la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, qué efecto produjo en nosotros. Ahora, voy a explicarle este proceso. Para yo poderles hablar a ustedes del poder de la sangre de Cristo, yo tengo que llevarlos a ustedes a Éxodo 12, 21, 23. Vámonos a ese pasaje, vamos a leerlo. Les repito, Éxodo 12, 21 hasta el 23. Dice así: y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad la sangre que estará en el en el lebrillo, y untad la sangre en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es lo que en el Antiguo Testamento me habla a mí. Recuérdense que esto ocurre cuando Moisés tenía que sacar al pueblo de Egipto. Recuérdense que la última plaga que el Señor envió fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo primogénito iba a morir, de animales, de personas, todo primogénito iba a morir. Entonces Dios le da la orden de que ellos hagan la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Ellos tenían que buscar un cordero, ¿verdad? Un cordero de acuerdo al número de las personas de esa familia. Ellos tenían que sacrificar ese cordero, comerlo por completo, y tenían que, esa sangre no se podía derramar ni esparramar. Esa sangre era guardada, era puesta en un lebrillo, en un recipiente, y ellos tenían que tomar un hisopo. Un hisopo era un árbol muy común, no era un árbol especial, era un árbol muy común en esos tiempos, ¿verdad? Ellos agarraban una rama
¿verdad? Esa rama la sumergían, mojaban ese hisopo, lo metían en la sangre e iban a pintar los dinteles y los postes de la casa. ¿Cómo así? Bueno, era como que agarraran en los marcos de la puerta, en las entradas de la casa, iban ellos a pasar ese hisopo con esa sangre. ¿Qué iba a ocurrir? Que cuando el ángel de la muerte iba a pasar, él, cuando el ángel de la muerte tenía que pasar, ¿verdad? Iba a pasar de largo por la casa que tuviera marcada con la sangre de Jesucristo. Todo aquel que estaba dentro de ese hogar iba a ser salvo, no iba a haber muerte en ese hogar. Porque todo primogénito, recuerde que era todo primogénito que iba a morir, era para los egipcios. Pero si uno del pueblo de Israel no obedecía y salía de esa casa en el momento que pasase el espíritu de la muerte, esa persona, si era primogénito, iba a morir. Además, tenía que obedecer el ritual de comer la Pascua. Es bueno que usted lea esto que pasó, léase todo Éxodo, especialmente Éxodo 12, todo el capítulo. Léaselo por completo para que usted tenga conocimiento de esto, porque es importante que usted sepa por qué ocurrió este hecho. En primera de Pedro 2, 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Fíjense que aquí me está hablando, ¿verdad?, de obedecer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, no puede la sangre, no va a funcionar en desobediencia. En aquel que está en desobediencia, en rebeldía con Dios, tiene que estar alineado a la voluntad perfecta de Dios, cumplir la ley de Dios. Y cuando digo ley, me estoy hablando a la palabra de Dios, ¿verdad? Acuérdense que el Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Acuérdense, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley no fue que fue abolida, fue resumida en estos 2 mandamientos que el Señor Jesucristo nos dio. Entonces, para que funcione en nosotros la sangre de Cristo, debemos estar en obediencia. Amén. Ok, ahora quiero nombrarles los 4 aspectos fundamentales de la sangre de Jesús. El primer aspecto es la redención. ¿Qué es redención? Es volver a comprar. Nosotros somos comprados o fuimos comprados a través de la sangre de Jesucristo, de la sangre que Jesús derramó allá en la cruz del Calvario. Nos compró para Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó, Él volvió a comprarnos. Recuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, una vez que nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos comprados para Dios. Entonces, vámonos a Efesios 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, mis amados hermanos,
es según la gracia de Dios, ¿verdad? Que Él nos redimió, hizo esa compra, ¿verdad? Para presentarnos a Dios. No, no se trata de lo que nosotros hicimos. No se trata de que usted es bueno, de que usted es malo. No, se trata de la gracia del Señor Jesucristo que tuvo con nosotros para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. Vámonos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, el Señor Jesucristo fue ese cordero pascual. Ya no tenemos que volver a sacrificar como en la antigüedad, que cada vez que la persona pecaba, el sacerdote una vez al año hacía el ritual de purificación, hacía el ritual para perdón de nuestros pecados. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario de una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Ya Él nos redimió. Ahora vámonos al Salmo 107, 2, que dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, hermanos, fíjense que me está diciendo acá que nosotros debemos confesarlo, debemos declararlo. No solamente usted lo cree, porque como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así en todas las cosas, hermanos, que pertenecen al Señor, nosotros tenemos que confesarlo con nuestra boca. Nosotros tenemos que confesar, que decir, que hablar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el primer punto, ¿verdad? Que es la redención, hay que confesarla, hay que confesarlo. Yo voy a decirle una frase y usted va a repetirlo. ¿Por qué es importante que usted lo diga? Porque primero que el Señor nos manda a confesarlo, a declararlo, a publicarlo en todo tiempo. También es importante para que el enemigo escuche y sepa que nosotros estamos claros de que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, de que ya no le pertenecemos a Satanás, de que ahora nuestro dueño se llama Jesucristo. Amén. Repita conmigo, o yo lo voy a decir y usted va a repetirlo. Diga: mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Amén. Hermano, repítalo. No lo tome como religión, sino para que usted, su espíritu y el diablo escuche de que nosotros lo creemos, que mediante la sangre de Jesús, diga: yo he sido redimida del poder del diablo. Usted tiene que decirlo: mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Amén. Muy bien. El segundo aspecto de la sangre de Jesús se llama limpieza del pecado. Usted sabe lo que es una limpieza. Una limpieza es una limpieza. Es quitar todo suciedad, toda mancha, toda arruga.
Vámonos a primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiene que entender, mi amado hermano, que la sangre de Jesucristo es la única cosa, es lo único que puede limpiarnos del pecado. No hay otra cosa, no, usted no tiene que hacer sacrificios, no tiene que hacer un sacrificio porque ya el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para redimirnos, ¿verdad? Para limpiarnos de todo pecado. Ok, vámonos entonces a Juan. Ya les leí Juan, ¿verdad? Va, nosotros tenemos que tomar este versículo en un presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? No fue que ya me limpió en el pasado, ya de una vez y para siempre. No, ¿por qué? Porque continuamente nosotros fallamos, continuamente pecamos, aunque ya no somos practicantes del pecado, ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos a Jesucristo, fuimos limpiados con su sangre, pero si fallamos, ¿verdad? Nosotros vamos a acudir a la sangre de Jesucristo, pero cuando se activa, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros andamos en luz, andamos en comunión con el Señor. Tenemos que andar, hermanos, en comunión con el Señor. Usted puede decir en el presente continuo, si yo ando en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo me limpia cada vez. Esto es un diario, un diario, hermano. Esto no es solamente de una vez y para siempre. Cada día a día, usted va a decir, si yo ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión con Dios, la sangre de Cristo me limpia. Esto es de continuo, pero tenemos que estar en comunión con Dios. Esta sangre no se aplica para los desobedientes. No es que no, ya yo pedí perdón, ya yo confesé mi pecado de una vez y para siempre y yo sigo llevando una vida desordenada, sigo llevando una vida en desobediencia, sigo apartado o me aparto de la luz, no permanezco en comunión con Dios. Hermanos, no pretenda que usted esté en desobediencia y usted va a tener la cobertura de Dios. Tenemos que andar en luz, porque dice, si ando en luz, si permanezco en la luz, si tengo comunión con Dios, esa sangre voy a Él y esa sangre me limpia. No es una guachafita de que, bueno, como el Señor me perdona, como su sangre me limpia, yo voy a seguir llevando mi vida, le pido perdón y ya. No, mis amados hermanos, es una vida de comunión, de compromiso con el Señor, que su sangre preciosa nos limpia. Fíjense, vámonos al Salmo 51:7, que dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense, mis amados hermanos, cómo aquí el salmista sabe que con ese acto de que se hizo en la antigüedad, de mojar el hisopo y ponerlo en los dinteles, con ese acto de esa sangre iba a ser limpio, ¿verdad? Él lo declara, Señor, límpiame, purifícame, ve si hay en mí camino de perversidad, porque esto, hermanos, es de continuo.
el pedirle al Señor que que humedezca ese hisopo en su sangre preciosa nos limpie. Ese hisopo él está evocando aquella Pascua. Y también el salmista aquí está diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Él también en este salmo, el, el salmista David, en este caso especialmente, porque fue David el que lo escribió, él está yéndose al Señor porque él había pecado. Él reconocía que él necesitaba de continuo ser limpiado, que el Señor cambiara su corazón, que el Señor lo perdonara. Entonces, él sabía dónde ir cuando él fallaba. Así, hermano, usted tiene que estar claro y consciente hacia dónde puede ir usted cuando usted falla. Recuerde que usted tiene que clamar la sangre de Cristo, ir a la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo lo limpie. Entonces, hermanos, vamos a activarnos, ¿verdad? Vamos a activar esa sangre. Yo quiero que también repita esto conmigo. Dice, mientras ande en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora de todo pecado. Repítalo nuevamente, yo se lo voy a decir y usted lo va a repetir en su casa. Mientras ande en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora de todo pecado. Amén. Dígaselo usted mismo, créalo y el diablo va a temblar. Amén.